Hermanos, vamos a orar. Después leeremos la santa palabra de nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, por el transcurso de este día, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, porque nos llamamos bienaventurados, Señor, porque tú nos has atraído. Tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, sin que esto de ninguna manera neutralice nuestra responsabilidad y obediencia a tus demandas. Te alabamos, Dios eterno, por tu bondad. Ahora, mi Señor Santo, queremos pedirte que nos ayudes, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que, Señor, la comprensión a tu palabra sea dada de tal forma, Señor, que cada uno de mis hermanos presentes y cada uno de aquellos que por tu gracia podrán atender o escuchar este sermón, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, lleguen a la comprensión de tu palabra y produzca en ellos fe, una fe salvadora, Señor. Te suplicamos, Señor Santo, que nos ayudes, porque nos reconocemos que somos incapaces y débiles, nos reconocemos, Señor, no suficientes, y entendemos y encontramos la suficiencia solamente en ti, Señor eterno. Padre glorioso, también quiero suplicarte que nos ayudes a darte de lo que tú nos has dado. Y esto, Señor, con el fin de que tu obra aquí en la tierra, reconociendo, Señor, que es una responsabilidad de poder dar generosamente para suplir las necesidades de los santos, para suplir las necesidades de la iglesia local, que nos ayude, Señor, a ser generosos y a ser alegres como dadores. Y, Señor, que nunca jamás, bajo ninguna condición, ni nuestro tiempo, ni nuestros talentos, ni nuestras capacidades que tú nos has dado, como tampoco aquellos recursos financieros sean retenidos, Señor, sino que sean alegremente dados para tu obra y para la edificación de la iglesia. Perdona, Señor Santo, nuestros muchos pecados, porque en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos llegando al trono de tu gracia. Amén. Amén. Hermanos, abrimos la palabra de nuestro Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y leeremos desde el verso 12 hasta el verso 17 de Romanos capítulo 8. Romanos 8, del 12 al 17. La palabra de nuestro Señor dice, hermanos, por favor sigan ustedes con su vista. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios por su palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. Yo creo, hermanos, que cuando atendemos la palabra de Dios y entendemos que el apóstol Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos podemos dar cuenta que una de las artimañas de Satanás es, hermanos, el que no entendamos la palabra de Dios de manera clara y queden en nosotros lagunas que nos brinden incomodidad, que nos brinden intranquilidad, que nos brinden dudas. Dijo, hermanos, ciertamente el apóstol Pedro, relacionado con el apóstol Pablo, que nuestro amado hermano Pablo
Dice en sus cartas, tiene muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para perdición de sus almas. Pero hermanos, cuando dice difíciles, no quiere decir imposibles de entender. Tenemos de parte de nuestro Dios la ayuda del Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía para poder tomar de su palabra, hermanos, y buscar en ella una comprensión por la cual también hemos orado para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, que el Señor nos dice en esta mañana, para que en consecuencia de lo que el Señor nos dice, vivamos. No hay otra idea, hermanos, más que vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Y algo, hermanos, que es cierto, es que muchas personas, aun aquellos que se llaman cristianos, que creen que son hijos de Dios y que además, entre comillas, le sirven a Él, muchas de estas personas, pero su vida, hermanos, viven de tal manera como era la vida del apóstol Pablo antes de Cristo en él. Hay muchas personas así. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos hablaba de los religiosos, de aquellos hermanos de los que Pablo enfáticamente les dice, no crea que van a escapar del justo juicio de Dios, porque no se trata de ser religiosos, no se trata de hacer cosas que a uno le parezcan que son las cosas correctas. No, hermanos, se trata de hacer las cosas correctas que Dios demanda que se hagan. Por eso, Pablo le dice a Tito, hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y hoy en día, hermanos, hay personas que creen que son hijos de Dios y hacen cosas que ellos creen que deben de hacer los hijos de Dios. Pero, ¿saben que el apóstol Pablo hacía cosas que creían que eran correctas? Y él creía que haciendo esas cosas correctas como perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos en aquel tiempo, a los del camino, según refería él, creía que él estaba sirviendo a Dios. Y hoy en día, hermanos, muchas personas tratan de hacer obras según el pensamiento que hay en el corazón de ellos para creer y suponer que bajo esa condición están alabando al Señor. La palabra de Dios nos habla de Nadab y Abiú. Ellos hicieron algo que creyeron que era correcto dentro del culto, celebraron y ofrecieron un fuego extraño, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que vino consecuencia porque ellos hicieron lo que a ellos les pareció que debían de hacer y no lo que el Señor demandó que debían de hacer. Por eso en veces hay personas que consideran que por asistir frecuentemente a la iglesia, que por hacer esto, aquello y lo otro, muy similar, muy parecido a lo que los cristianos verdaderos hacen, es que con eso ya están en la misma categoría de cristianos como los demás cristianos, y esto es falso. Y Satanás busca permanecer ese pensamiento en el corazón de ellos para que crean que esto es suficiente. Muchos se han acostumbrado al paso de los años a estar en la iglesia, crecieron en familias cristianas. Y hermanos, dice la palabra de Dios, el profeta Ezequiel menciona, todas las almas son mías, así el alma del Padre como la del Hijo, dice el Señor a través del profeta, pero el alma que pecare, esa morirá. De manera que por ser familiar de un cristiano, no me hace salvo de la ira de Dios. Hay algo, hermanos, que sí hace la presencia de un cristiano en la familia. Santifica al miembro de la familia. Santifica porque es una mecha encendida, una lámpara encendida en medio de la tenebrosa oscuridad que se vive en la familia sin Cristo. Pero hermanos, el cristiano alumbra con su testimonio. El cristiano alumbra con la palabra, alumbra con el ejemplo porque el Espíritu Santo de Dios mora en el cristiano, lo cual lo hace hijo de Dios. Pero el que está acostumbrado a estar en casa de Dios, sin ser hijo de Dios, hermanos, tiene esta ventaja. La mesa de la gracia está servida. Y escucha de su palabra. ¿Saben, hermanos? Me lleva a pensar esto. ¿Cuántas personas estuvieron con el Señor Jesucristo, pero en la hora de la prueba se apartaron de Él? ¿No era Judas uno de los que estaba con Él?
No eran, hermanos, tantos hombres que seguían al Señor Jesucristo, y cuando vino el momento de la aprehensión del Señor Jesucristo, todos se fueron. ¿Dónde quedaron aquellos que decían, si es necesario ir a la muerte por ti, yo iré? Cualquier situación que sea necesaria pasarla, pasaré por ti. Pero ahora todos se fueron. Nos hace pensar en la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó junto al camino, aquella semilla que cayó entre pedregales, aquella semilla que cayó entre espinos, aquella semilla que cayó en buena tierra. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Ciertamente, hermanos, muchos se emocionan y aparentemente se desarrollan rápido, como dice la parábola del sembrador en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Pero cuando viene el sol abrasador, cuando viene la prueba derivada, hermanos, de la palabra, dice la Escritura que se seca porque no tenía profundidad de tierra. Es decir, hermanos, las emociones en veces engañan, de tal manera que se consideran hijos de Dios los que no son hijos de Dios. Nuestro Señor enseñó claramente, hermanos, de que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Dice la palabra de nuestro Señor, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí la diferencia. No el que hace la voluntad propia, no el que cree que con lo que está haciendo es suficiente. No, hermanos, dice Pablo, somos hechura suya en Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que yo haga conforme lo que yo deseo y de esa manera creer que agrado a Dios. No, hermanos, porque nuestra condición todavía está sujeta a una carne que no ha sido redimida, dice Pablo. Y por no ser redimida tenemos una lucha en nuestra carne. Aborrezco lo que hago. Soy miserable, el mal está en mí, decía Pablo. De manera, hermanos, que no podemos adorar a Dios según la idea que nosotros tenemos que es correcta. Debemos de adorar a Dios según la idea que Él tiene porque es correcta. El hombre es mentiroso y Dios es veraz, dice Pablo. Por lo tanto, hermanos, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Pablo dice a los Efesios, hermanos, que Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, el Señor ya determinó cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Así que no es porque diga, yo creo que soy cristiano, pero vivo como yo quiero. No, hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre. Más adelante, en el capítulo 12 de Mateo, verso 46 al verso 50, dice la Escritura, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, cuando muchos se consideran cristianos y muchos además creen que les sirven, pero la vida de ellos es como la vida de Pablo antes de Cristo. Pero hermanos, cuando la gracia de nuestro Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo, cuando la gracia de Dios se manifiesta en una salvación tan grande, cuando ya, hermanos, nos dice el Señor, para los que están en Cristo ya no hay condenación. Para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, no hay condenación. Aquellos que han sido sepultados y han sido resucitados juntamente con Cristo. Aquellos que, como dice Colosenses, si habéis resucitado, buscan las cosas de arriba, ya no hay condenación, hermano. La grande diferencia radica en la obra del Señor, no en las obras que el hombre pudiera de alguna manera estar realizando. La obra que nuestro Señor hace, hermanos, aquella obra por la cual nos
une a la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, dijo Pablo a los Efesios. Ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? Hermanos, por la obra de nuestro Señor, aquellos que son justificados, aquellos que ya no tienen enemistad con Dios, aquellos que tienen paz, aquellos que ya no son aborrecedores, desleales, aquellos que ya no son infatuosos, aquellos, hermanos, que por el contrario, ahora no solamente aman a Dios, sino que aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece. Y yo creo, hermanos, que Pablo estaba en esa condición, amaba de tal manera a Dios que él era capaz de decir, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. Hermanos, Pablo amaba de tal manera al Señor que decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero Pablo todavía decía, miserable de mí. Porque, hermanos, aunque Pablo no era un hombre que estaba en constante práctica del pecado, era un hombre que era espiritual, porque todo creyente es espiritual y todo incrédulo es carnal. Y la consecuencia, hermanos, de ser carnal, o la condición de ser carnal, es estar muerto en sus delitos y pecados. Pero la condición de ser espiritual, hermanos, es tener vida y tener paz. Esta gracia solamente es posible por el Señor en nuestra vida, lo cual nos une a una familia y nos garantiza que somos hijos de Dios. Es por esto, hermanos, que somos hijos de Dios. Y Pablo dice, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esta salvación tan grande para los que están en Cristo, de manera que no son condenados. Satanás, hermanos, buscará torcer las escrituras para que cuando tú peques no solamente llegues a pensar, soy miserable, sino que, hermano, llegues a considerarte que no eres hijo de Dios. Y que tú llegues a pensar, ¿por qué no, hermanos? Dios no está conmigo. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo permanentemente y para siempre. Dice Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Pablo, aún a pesar de que algunas de las cosas que llegó a vivir no eran coherentes con andar en el Espíritu, y me refiero, hermanos, a que pues Pablo pecó y Pablo llegaba a pecar. La diferencia era la voluntariedad del pecado, o, hermanos, la improvisación, si la palabra fuera apropiada, de haber pecado, es decir, no planear pecar, pues. Pablo no estaba pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana pensaré hacer esto, aquello y lo otro. Pero ofende a Dios. Pero bueno, es que todo el mundo lo hace. No, hermanos, Pablo no pensaba así. Pablo, por el contrario, estaba buscando, le dijo a los filipenses, ser hallado en la justicia que es en Cristo Jesús, no en su propia justicia. ¿Qué es lo que hace el hombre que es carnal, el hombre que es incrédulo? ¿Qué es lo que hace? Piensa que haciendo cosas se congracia con Dios. Piensa que haciendo cosas su conciencia no le acusa. Pero, hermanos, Pablo dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, decía Pablo, no por eso soy justificado. Pablo estaba diciendo, aunque mi conciencia no me juzga, aunque yo creo que hago lo que está bien, aunque yo creo que el hacer esto, aquello, lo otro, el ir a la iglesia, el cantar los salmos, el cantar, etcétera, el escuchar las predicaciones, todo eso me hace igual a los demás, de tal manera entonces que yo soy igual que los demás. No, no, y no es así. Hermanos, la obra que el Señor hace en sus hijos es una obra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo la respaldan para darte a conocer que verdaderamente eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo. Heredero de Dios por ser hijo de Él, y coheredero con Cristo porque Cristo es hijo de Él. Y tú y Cristo, al ser coherederos, están en el mismo nivel de decir, lo de Dios me pertenece también a mí. Porque tú lo pudiste hacer, no, porque estás en Cristo.
Esta es una de las diferencias, o es la diferencia mayor o más grande en la que podemos fijarnos, hermanos. Y pudiéramos hacernos la pregunta, hermanos, ¿cómo tener la certeza y la seguridad de que soy hijo de Dios? ¿Cómo tenerla si peco? ¿Cómo tenerla si todavía en mi mente pasan pensamientos que no son correctos? ¿Cómo tener la seguridad? Ya he estado a cuentas con Dios, he estado apartado en un lugar donde puedo orar a Dios y decirle, Señor, perdóname por todas las ofensas que he cometido. Me arrepiento genuinamente de todo lo que he hecho, Señor. Pero ¿cómo tener la certeza de que eres hijo de Dios? Hermanos, algo que el apóstol Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta, les dijo, examinaos a vosotros mismos si están o si estáis en la fe. Examínense a vosotros mismos si están en la fe, si es que acaso se conocen. Hermanos, es tan necesario examinarnos, pero curiosamente hay veces que a nosotros mismos, valga la redundancia, en nuestro examen que nos hacemos, buscamos ponernos puntos a favor y buscamos justificarnos en nuestra autoexaminación. Por eso el salmista dijo, examíname, oh Jehová, examíname, oh Jehová, y ve si hay rebelión en mí o ve si hay en mí rebelión. Examíname tú eres verdadero, yo puedo confundir, yo puedo cometer errores, hermanos, pero cuando cometemos estos errores es porque estamos fiscalizando, examinando nuestras vidas bajo nuestras emociones, pensamientos y razonamientos. Pero cuando nuestro examen lo basamos en las Escrituras. De hecho, Pablo en esta cita que acabamos de leer nos va a dar unas referencias, hermanos, de cómo encontrar que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo es que somos verdaderamente hijos de Dios? Pero tiene que quedarnos claro, hermanos, cuando nos examinamos, lo que Pablo nos había hablado en el capítulo 7 y la parte del capítulo 8 que hemos tratado hasta ahora, acerca de que a pesar de esa lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, hermanos, la condición del creyente no se pierde. Esto es lo que nos ha dicho antes, hermanos. El estatus del creyente, hermanos, es espiritual, pues. Y vuelvo a recalcar, Pablo era espiritual, aunque Pablo hubiera pecado. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre alguien que peca y no le duele en su corazón? Alguien que peca y a lo mejor, como Judas, es movido a remordimiento. Alguien, hermanos, que después de que ofende a alguien, llora porque ha ofendido a alguien, pero es movido por una emoción sentimental, romanticismo, condolencia, lo que usted quiera llamar, pero no es movido por la gracia de nuestro Señor a través de su Espíritu. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando yo ofendo a los demás y solamente me siento mal, es todo. Aquel que se embriaga, hermanos, y se arrepiente de haberse embriagado, porque después que va al médico, le dice el médico que tiene un problema de salud tan arraigado en su hígado, y aquel hombre dice, me arrepiento de haber tomado tantos años, me arrepiento de haber fumado tantos años, cuando el pulmón tiene un problema serio. Pero ese arrepentimiento no es, hermanos, un arrepentimiento que lleve a la salvación de ninguna manera. Eso no sirve para ser salvo. Sí, sirve, hermano, para mejorar el estado de salud de un cuerpo temporal transitorio que es necesario que muera una vez y luego después al juicio, dice el escritor a los Hebreos. Esto es lo que va a suceder. Pero, hermanos, la persona que no se arrepiente genuinamente va a una condición o está en una condición de muerte eterna de la cual no hay retorno. Y no es por las lágrimas de un remordimiento que hay perdón de pecados. No es por eso. Le preguntaron a Caín, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín fue, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Hermano, si usted supiera que realmente nosotros debemos de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos.
En un sentido nos deberíamos de volver guardas de nuestros hermanos, ayudarles, cuidarles, protegerles. Mayormente si estamos en una relación familiar. La iglesia es una familia. Las familias locales formadas por papá, mamá e hijos. Satanás, hermanos, busca torcer las cosas y alguien pudiera decir, pero es que el día de ayer, pastor, yo ofendí a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo y ya no soy hijo de Dios o hija de Dios. No, hermano, Dios te disciplinará, pero aquellos a quien Dios, el Padre, grabó su nombre en el libro de la vida, hermano, no se borra. ¿Sabría Dios cómo iba a ser tu vida después de esta relación con Él? Sí, hermano. Antes de la fundación del mundo ya te conocía. Dice Pablo en la carta a los Romanos, al capítulo 8. A los que antes conoció, a estos predestinó. Ya sabía cómo ibas a ser en el futuro, cómo ibas a ser de imperfecto, ya lo sabía. Y cómo que día tras día le dijo a los filipenses el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo a los filipenses, va perfeccionándote hasta el día de Jesucristo. Porque, hermanos, eres imperfecto humanamente hablando, soy imperfecto humanamente hablando, y seremos imperfectos humanamente hablando hasta el día de Jesucristo, cuando se culmine la obra de perfección en nuestra glorificación. Mientras, no es permiso para pecar, no, hermanos, de ninguna manera, dijo Pablo. De ninguna manera. Porque aquel que peca voluntariamente, hermanos, está creyendo que es lo que no es. Está creyendo que es hijo de Dios, cuando el verdadero hijo de Dios, Dios le revela. Por eso, hermanos, es necesario cuando nos examinamos pensar en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de lo que Pablo ha estado hablando, de esa lucha entre la carne y el espíritu. El estatus de hijo no se pierde. Oh, decía Pablo, yo soy miserable. Oh, decía Pablo, hermanos, yo lo que aborrezco es precisamente lo que hago. El mal está en mí, yo entiendo que el mal está en mí. Hermanos, ¿esto es correcto? El mal está en uno, porque hay una pugna de la cual el Señor nos habla a través de Pablo, de que debemos de martirizar ese pecado que hay en nosotros. Hermanos, todo lo que no se parezca a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a martirizarlo, a quitarlo de nuestra vida. ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Decía mi esposa cantando el otro día, bueno, cantábamos mi esposa y yo, haciendo la idea de que alcanzaba a cantar con Eliet. Íbamos cantando, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus manitas al tocar, cuidado tus oídos al oír, cuidado tus piecitos al andar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Hermanos, el salmista nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando tenemos una pugna entre la carne y el espíritu? Cuidar nuestra manera de hablar, de ver, de relacionarnos, hermanos. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién convives? ¿Qué amistades tenemos? Dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Quién es el círculo de amigos que tú tienes? Hermano, hermana, jóvenes. Iba a decir niños, pero creo que todavía ellos están formando un círculo de amistades. ¿Con quién nos relacionamos? Con aquel hermano que en vez de acercarme a Dios me aparta de Él. Con aquel que hablarme palabras que me edifiquen, que me enseñen, que me exhorten, que me corrigen. Hermanos, más bien me dan por mi lado para que yo cada día sea más perverso que aún ellos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le abrimos la puerta de nuestras preferencias? No, hermanos, la puerta de nuestra casa, no, hermanos, nuestra puerta personal en nuestro corazón. ¿A quién se le hemos abierto? ¿A quién llamamos amigos cuando debería de ser reconocido abiertamente mi enemigo porque ni siquiera le interesa Dios? Hermanos, cuando dice Pablo que luchemos contra el pecado, es esto, porque está pervirtiendo lo que hay en nosotros cimentado en Cristo.
que luchemos contra ello, que lo martiricemos, pero hermano, piense esto. Si tú eres hijo de Dios, eres espiritual. Y por ser espiritual, cuando tú te examines, vas a llegar a la conclusión, ok, entiendo. Sí, he pecado y me arrepiento cuando peco. Y cuando peco me miro a mí mismo miserable. Y cuando peco encuentro que el mal está en mí. Porque yo sé que he ofendido al Señor. Porque entiendo que el Espíritu Santo me guía a entender esto. Si eso no sucede, bueno, pudiéramos decir que el Espíritu de Dios no está en ti. Verso 14 de Romanos 8. Dice, hermanos, la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y dijera como el verso 17, herederos de Dios o herederos con Cristo. ¿Quiénes, hermanos, los que son guiados por el Espíritu Santo? Acuérdense que Pablo dijo, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen la obra maravillosa de salvación en el creyente. Así que el Espíritu Santo mora en el creyente. Pablo dijo a los Efesios que fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el día en que creímos. Desde el día en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Y si el Espíritu Santo mora en el creyente, hermanos, entonces el Espíritu Santo nos guía a toda buena obra. El Espíritu Santo nos guía a vivir de manera que sea coherente con la condición de hijos de Dios. De manera que también, hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios son aquellos que dijo Pablo que no tienen condenación. Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios está en Cristo. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar lejos de Cristo. No, hermano, nos va a guiar de tal manera que estemos en una franca y estrecha relación con Cristo. Esto va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Es aquel que no vive conforme a la carne. Es aquel, hermanos, que vive según el Espíritu. Es aquel en el que mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son, dijo Pablo, hermanos, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que tienen una lucha encarnizada día tras día. Los que luchan, hermanos, entre lo que escuchan y lo que no deben de escuchar. Los que luchan para determinar si debo de ir o no debo de ir a tal parte. Los que luchan para determinar si esto es ofensivo a Dios y determino no hacerlo. Ahora, hermanos, también pudiéramos pensar, bueno, el Espíritu Santo nos hace ver, el Espíritu Santo nos guía, pero ¿cómo nos guía? ¿Cómo nos guía para que entendamos esto? Acuérdense en el capítulo 7 de Romanos, lo que dice Pablo. Leo, hermanos, del 14 al 25. Dice Pablo, Romanos 7 del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Hermanos, ¿cómo me guía el Espíritu? Bueno, hermanos, el Espíritu guía al creyente a mirarse a sí mismo como un ofensor, como un miserable. El Espíritu Santo nos lleva a guiarnos, o nos guía a vernos, hermanos, y reconocer que el mal está en nosotros. Esa condición, hermanos, en la que después de mirarse de esta manera y reconocer que está incapacitado para poder agradar voluntariamente a Dios, y no es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ¿cuántas personas dicen, y de hecho el mismo Señor mencionó a aquellos que después les diría, apártense de mí, hacedores de maldad, que no los conozco? Aquellos mismos dijeron, Señor, si en tu nombre profetizamos. Es decir, hermanos, ellos aparentemente estaban haciendo algo que había nacido de ellos, pero ¿qué era lo que profetizaban? ¿Qué eran los milagros que hacían? ¿Qué eran las vanidades, hermanos, en las que ellos se desarrollaban? Porque el Señor concretamente les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. La única manera de agradar a Dios, hermanos, es por la guianza del Espíritu Santo en el creyente. Es la única manera de agradar a Dios, lo cual nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tienes un problema tan grande como que tienes que llegar a los pies del Señor y pedirle perdón. Tú no te reconoces pecador, no te reconoces miserable, no te reconoces ofensor, transgresor de la ley divina de Dios. No te reconoces así, no te duele en tu corazón haber ofendido a Dios. Tienes un problema muy grande, porque si hoy tú mueres, te vas al infierno. Es un problema muy grande. Creo, hermanos, que esa guianza del Espíritu Santo en nosotros es una clara evidencia de que somos hijos de Dios y vamos a buscar cada día vivir más parecidos al Señor. Hay personas que se hacen cirugías plásticas buscando parecerse a tal o cual persona y el resultado es desastroso. Hermanos, no necesitamos cirugía plástica, sino aquella obra del Espíritu Santo en nosotros para parecernos y asemejarnos cada día más al Señor Jesucristo. Y no aparecernos, hermanos, en fisionomía, no, hermanos, en carácter. Todo lo amable, lo puro, lo perfecto, lo que tiene virtud alguna, hermanos, debería de ser en nosotros una manifestación clara de nuestro perfil cristiano, nuestro conducir, con una sabiduría que viene de lo alto, amable, pura, perfecta. No, hermanos, con una sabiduría que se desarrolla en el mundo, en las cosas que el mundo hace, y poniendo de antemano mi propio ego y orgullo. Porque si el Espíritu Santo me guía a toda buena obra, pero yo no quiero amar al que me ofendió, me estoy oponiendo. Y el Espíritu Santo me guía a amar, me guía a perdonar, me guía a sobrellevar la carga de los demás. Pero yo prefiero montarme en mi orgullo y decir no. Cuidado con esto, hermanos, porque el Espíritu Santo nos guía a ser cada día más semejantes a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermanos, cuando fue llevado al templo? Y después de estar en el templo fue buscado por María y por José por 3 días y lo encuentran. Las palabras que salen de este joven, de nuestro Señor Jesucristo en su edad de la adolescencia, es: en los negocios de mi Padre. Hermanos, ¿tú llegas a pensar eso? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Tú llegas a pensar eso? ¿Tú llegas a pensar qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Miras las Escrituras y encontramos en ellas, hermanos, tantas cosas que Dios demanda para ti, pero también encontramos en ellas que Dios ha dado la facultad a través del Espíritu, que quitó de ti para poner su Espíritu, para que tú puedas guardar sus preceptos, dice Ezequiel. Entonces, hermanos, no solamente demanda, sino que te da las herramientas para que puedas cumplir con sus demandas.
Demanda de ti una obediencia perfecta a la ley de Dios, pero como tú no podías, Dios previó a su Hijo para que Él fuera obediente perfectamente a su ley y su obediencia te fuera contada a ti. Él puso las herramientas para cumplir con lo que Él demandaba y tú pudieras ser obediente. Verso 15, hermanos. Piensen esto, hermanos. El Espíritu Santo dirige al creyente y Él se transforma en la influencia rectora de sus vidas. El Espíritu Santo dirige al creyente. Si el Espíritu Santo no te dirige y el Espíritu Santo no se vuelve el rector en tu vida, es porque el Espíritu Santo no está en ti. ¿Quieres saber qué es tener la certeza de que eres hijo de Dios, de que eres heredero de Dios, de que eres coheredero con Cristo? Bueno, hermano, el Espíritu Santo te guía a los creyentes, a los que no están en condenación. Verso 15, otra referencia de que somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, una referencia de ser hijo de Dios es la guianza del Espíritu, pero otra es la adopción. Es la adopción. Cuando Pablo escribe esto, hermanos, miren, la comunidad en Roma estaba saturada de esclavos y de amos. Había una cantidad, y yo me atrevo a pensar en la iglesia, había esclavos. Cuando Pablo escribe a los colosenses, también les dice, hermanos, cuál debe de ser el proceder del esclavo y cuál debe de ser el proceder del amo. Y en alguna de las cartas Pablo hace lo mismo, y la carta a los romanos no es la excepción. Así que cuando Pablo está hablando, hermanos, acerca de esta condición en el verso 15, que nos hace ver esa gran verdad de que somos hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquel que era esclavo, hermanos, tenía el temor de esclavo. Tenía miedo. Pero aquel, hermanos, que es libertado, aun cuando permaneciera en la esclavitud humana, sujeto a un amo, tenía toda la libertad, tenía todo el gozo de ser libre de la opresión, del miedo a la esclavitud. Hermanos, ahora había pasado una libertad gloriosa para ser de otro, de aquel que le resucitó de los muertos, para llevar mucho fruto a Dios. Cuando aquel que es libre, hermanos, aunque sea esclavo, ya el pecado ya no se enseñorea de él, ya no está sentado en el trono de su corazón, ya no le gobierna, ya no está bajo el dominio, ya no tiene ese temor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo transforma a esclavos en hijos. El que es hijo de Dios ya no está esclavo de las reglas, de las leyes, de los pensamientos del judaísmo. No, hermanos. Ahora la gracia es la que impera. Ahora, aquel que era esclavo, ahora es hijo. Este espíritu de adopción, hermanos, nos llena en el sentido de la libertad y la confianza de tal manera que podemos acercarnos a Dios y podemos tiernamente exclamar, como miramos a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, después de que había dolor en su corazón, podemos exclamar, Abba Padre, tiernamente. Según Mateo 26:39, hermanos, cuando el Señor estaba en estos horrores de muerte, una tristeza tan profunda, cuando Él clama Abba Padre, Él está diciendo, Padre mío, con una, ¿cómo se puede decir, hermanos? Con un cariño, con un apego profundo, Padre mío. Miren cómo dice en el verso 9 de Romanos 8 el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Él. Hermanos, el Espíritu de Cristo en nosotros nos lleva a clamar con esta misma confianza que nuestro Señor expresó al Padre en medio de la angustia y del dolor: Padre mío. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos guía, si el Espíritu Santo, hermanos, no nos lleva a poder decir apropiadamente Padre mío a nuestro Dios, es que no hay una relación con Él. Vean lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 3 al verso 7, en este sentido. Dice el apóstol Pablo: asimismo, o así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, el Espíritu de Cristo en nosotros. Si Cristo le dice a su Padre: Padre mío, el Espíritu de Cristo en nosotros, que mora en nosotros, nos lleva a lo mismo, a poder decir Padre mío en medio de cualquier situación. Pero solamente, hermanos, esto sucede en los que están en Cristo. Esto sucede en los que andan según el Espíritu y no según la carne. Acuérdense que los que andan según el Espíritu son los creyentes, y los que andan según la carne son los incrédulos. Esto solamente sucede en aquellos en los que ya no hay condenación, ya no hay más esclavitud, hermanos. La condición en la que ahora estamos nos lleva a reconocer no solamente que somos guiados por el Espíritu de nuestro Señor, porque aquellos que ahora hemos recibido el espíritu de esclavitud, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, en la adopción, ¿quién es el que invierte? El que va a adoptar. ¿Quién es el que va a pagar lo que hay que pagar? ¿El que va a ser adoptado o el que va a adoptar? El que va a adoptar. ¿Quién es el que toma la determinación? ¿El que va a ser adoptado o el que va a adoptar para la adopción? ¿Quién es el que toma la determinación? Hermanos, lo que dice Pablo aquí es que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Es decir, el Señor tomó la determinación, el Señor pagó el precio para esta adopción, el Señor decidió a quién iba a adoptar. ¿Qué decidió el que iba a ser adoptado? Nada. Solamente recibir el beneficio de esta decisión de quien lo adoptó. Hermanos, lo que nos lleva no solamente a pensar que somos guiados por el Espíritu de Dios, sino que también el mismo Espíritu de Dios nos lleva a apropiarnos de la expresión Padre mío. Nadie, hermanos, puede decirle Padre mío si no es verdaderamente su Padre. Que tenga sentido, porque todo el mundo dice, es mi Padre, y algunos más le dirán, es mi tata Dios, es mi papito. Pero hermanos, tiene peso solamente para aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, para aquellos que no hay condenaciones, para ellos quien es esto válido. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, dice la palabra de nuestro Señor, hermanos, entendiendo que la adopción es una confirmación de ser hijos. Ya no somos esclavos, hermanos, hemos sido sacados del lugar donde estábamos para ser adoptados por el Padre, lo cual nos lleva a la condición de ser hijos. ¿Quiere usted preguntar cómo saber si soy hijo? La guianza del Espíritu es una. Otra, hermanos, la confirmación a través del Espíritu de que podemos llamarle Abba Padre. Otra más, hermanos, la adopción.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, verso 4 al verso 5, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién pagó el precio? Él. Su decisión, Él. Su afecto, su voluntad. ¿Cuál fue el precio? Su sangre, por cual somos adoptados, hijos suyos. Verso 16, hermanos, otra verdad que nos hace mirar que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y con esto, Pablo no se está refiriendo a una voz interior que le certifica y que le dice que eres verdadero hijo de Dios. No, hermano, lo que Pablo está diciendo es que la experiencia de su propia vida dentro de la fe es tan real y tan cierta que lo lleva a depender y a descansar totalmente de Dios y en Dios. Que lo lleva, hermanos, a descansar en la guianza del Espíritu Santo, que lo lleva a sentir como propia la declaración de Padre mío, que lo lleva a reconocer que ya no es un esclavo y un extranjero, ahora sabe que pertenece a la familia de Dios porque ha sido adoptado. No solamente, hermano, fue regenerado, no solamente fue justificado, no solamente fue predestinado, no, hermano, fue adoptado. Te salvé y te agrego a la familia. Eres mi hijo. Así que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo tendría que preguntarte, hermano, ¿esta es una realidad en tu vida? Lo que has escuchado hasta ahorita es una realidad en tu vida. ¿Tú te dejas guiar por el Espíritu Santo o todavía pones trabas para hacer lo que tú quieres? ¿Cómo te consideras? ¿Tienes, hermanos, un reconocimiento en tu persona de poder decir, me siento y creo y sé que soy un ofensor de Dios? No solamente siento y creo y sé que soy un ofensor de Dios, sino que soy miserable. ¿Has llegado a pensar eso, hermano? La verdad. ¿Has llegado a llorar amargamente como lo hizo Pedro después de reconocer lo que había hecho? De lo cual el Señor le había dicho, Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te conduces? ¿Tú crees que eres hijo de Dios por la simple y sencilla razón de que has nacido en un mundo bajo una condición humana? Y todo el mundo dice que todos los seres humanos son hijos de Dios y esto tampoco es cierto. Porque el mismo Señor expresa diciendo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y también en Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde estás ubicado? ¿Tú te consideras hijo de Dios pensando en lo que Pablo nos ha estado expresando en estos versos? ¿Cómo te miras delante de Dios? ¿Cómo está tu mente? ¿Ocupada en qué? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Cómo te miras? Mira, hermano, si amas lo que Dios ama, si desechas lo que Él desecha, y si aún cuando tú has pecado en aquellas cosas que aborreces y que Él también aborrece, te sientes miserable, vas por buen camino. Si no hayas placer en lo que ofende a Dios, sino que por el contrario te duele, aun cuando tu carne todavía al paso del tiempo vuelve a caer en lo mismo. No estoy hablando, hermanos, debemos de pecar voluntariamente de ninguna manera, dijo Pablo. No. Estoy hablando, hermanos, de que si a ti te duele, si te consideras miserable porque has ofendido a Dios, hermano, ¿qué demanda Dios para ti? ¿Qué demanda Dios? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cómo te conduces? Hermano, si
Tú llegas a reconocer después de lo que has escuchado que verdaderamente eres hijo de Dios, porque sí, hermano, tú dejas de venir el día del Señor a la casa del Señor a ser edificado, exhortado, confrontado, hermanos, a ser bendecido con la palabra del Señor y en sujeción y obediencia, porque Él demanda que tú vengas. Tú has venido voluntaria y gozosamente y te deleitas en la ley de Dios y en ella está tu delicia. Hermano, eres un privilegiado. Porque el Espíritu Santo te guía, porque puedes decirle, Abba, Padre, Padre mío, porque tú has sido adoptado a la familia de Dios, porque tú estás en la casa de Dios reconociéndote pecador y necesitado de Él. Qué bueno, hermanos, eres privilegiado. Pero hay cosas que se hacen por rutina, hay cosas que se hacen por costumbre. La gente acostumbra a tomar café a cierta hora de la tarde. Si no toma café, le duele la cabeza. Se hizo una costumbre. Hay gente que hace cosas de manera costumbrista. Hay gente que acostumbra ir a la iglesia. Hay gente que acostumbra a tomar la Biblia porque es la hora en que todos van a tomar la Biblia y el hermano leerá la porción de las Escrituras que hay que leer y hay que leerla. ¿Qué es lo que se acostumbra? Ponerse en pie, se ponen en pie. ¿Qué es lo que se acostumbra? Cerrar los ojos y orar. Y cierras los ojos y oras y estás acostumbrado. Pero ¿qué es lo que te mueve a eso? Si no es la guianza del Espíritu Santo, la costumbre no podrá jamás salvarnos. Pero, hermanos, si por el contrario, cuando tú no, cuando tú ofendes a Dios, el Espíritu Santo te hace ver lo mal que estás, te sientes miserable y le pides perdón. Eres privilegiado. Eres privilegiado. Mira, hermanos, el resultado de ser hijo de Dios, como dice el verso 17. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea la consecuencia, vea la consecuencia. Si Cristo, hermanos, o sin Cristo, nuestra condición era de estar bajo la ira constante de Dios, enemistados, éramos aborrecedores de Él. Sin Cristo en nuestra vida ni siquiera nos interesaba a Él, no le buscábamos. Pablo ya lo había mencionado, no solamente en los primeros capítulos hablando de la condición degradante del hombre caído, sino que, hermanos, dice que el hombre finalmente ni es justo, ni busca a Dios. Pero, hermanos, el estatus otorgado por la gracia de Dios, ahora, para los que son guiados por el Espíritu Santo, para los que somos adoptados, para los que somos reconocidos como hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, me parece, hermanos, es un privilegio increíblemente fuera del alcance de nuestra mente. Hermanos, si Cristo es hijo de Dios, y si nosotros somos adoptados, tenemos el nombre de hijos de Dios, lo cual nos hace ser herederos con Cristo. ¿Por qué somos, hermanos, herederos con Cristo? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa ser coherederos con Cristo, hermanos? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.
al ser hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Somos bendecidos, hermanos, de tal manera al estar en Cristo. De tal manera que sin Cristo ninguno de los favores y bendiciones que disfrutamos tenemos derecho a disfrutarlos. Disfrutamos esto, hermanos, porque estamos en Cristo, por la obra de Cristo. Somos justificados, tenemos paz para con Dios. Este es un beneficio que a su vez nos lleva a la adopción. Y por ser adoptados por la obra redentora de Cristo, entonces aquello que es de Dios y que pertenece a su Hijo, entonces, hermanos, al ser coherederos con su Hijo, también nos pertenece a nosotros. Vean, hermanos, la condición maravillosa en la que estamos. No solamente somos hijos de Dios en el sentido de decir guiados, bendecidos, los beneficios que nos produce, hermanos, la condición de no estar en enemistad, que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. No solamente eso, hermanos, somos miembros de la familia de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, podemos decir, Abba Padre, Padre mío, y todo lo que es del Hijo también es de sus hijos. ¿No es glorioso esto? Hermano, véalo, siéntase bendecido, pero hermano, también viva en consecuencia de esta grande verdad. No sea indiferente al llamado de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, en el tiempo que nosotros vivíamos en la sierra, aún bajo la condición en la que nuestros padres fueran, había un amor por ellos. La disciplina de nuestros padres no es como la disciplina que hoy se vive en las ciudades. Era una disciplina tan fuerte, pero nunca odiamos a los padres, los amábamos. Si había que acercarnos a ellos, teníamos que llegar con el rostro inclinado y los brazos cruzados. Y alguien pudiera decir qué manera tan vil de ser padre o de vivir como hijo. No, hermanos, era una manera en la que nos sentíamos tan protegidos de ellos, tan amados de ellos. Dicho de otra manera, si tú amas a Dios, no vengas con altanerías delante de Él. No vengas con soberbias o orgullos demandando que tu voluntad es la que impera. No quieras hacer lo que tú quieras, sino por el contrario, haz lo que tu Padre amoroso, al que le puedes decir Abba Padre, al que le dices Padre mío quiere, sujétate a Él. Dios bendiga su santa palabra y su exposición. Ponemos en pie, amados hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por el tiempo que nos has permitido estar en tu casa. Gracias, Señor, por la inspiración con la cual pusiste en la mente y corazón del apóstol Pablo para que nos hablara en esta hora y que, Señor, de esa manera nosotros pudiésemos, Señor, cada día estar más convencidos, más fortalecidos en esta declaración de que somos tus hijos. Que no hay, Señor, ninguna manera que nos pueda quitar el estatus de ser hijos tuyos. La única forma de no ser concebidos hijos tuyos es que tu obra perfecta no hubiera sido realizada en nosotros. Pero, Señor, tú la has realizado y tu Espíritu Santo nos guía. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hace mirar que ahora somos nosotros hijos tuyos, llamándote Padre. Que podemos reconocer, Señor, que en esa adopción que tú has hecho de nosotros, sacándonos de la esclavitud para vivir en una gloriosa libertad como tu Hijo. Ahora, Señor, podemos sentir el privilegio y el gozo y el deleite de ser
heredero tuyo y coheredero con tu Hijo Jesucristo. Padre, qué privilegio tan grande. No permita, Señor, que se nos olvide. Ayúdanos a vivir en estas declaraciones que tu apóstol ha hecho para nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, en este reconocimiento y grandeza y gozo, Señor, de que somos tus hijos y tu voluntad para nosotros es nuestro deleite. Y tu ley para nosotros, Señor, es nuestro deleite. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu voz. Te suplico todo esto, Padre, junto al agradecimiento grandioso por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios les bendiga y les guarde.